Octava de Pascua. Ha pasado una semana desde que celebrábamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Domingo también de la Divina Misericordia. Cuando Jesucristo envió a los discípulos, dijo: extended el perdón, la misericordia. Bienvenidos a este rincón de reflexión bíblica en el que seguimos profundizando sobre el misterio de la victoria de Jesucristo. La octava de Pascua. Han pasado 8 días. Ahora explicaremos cómo esto está reflejado también en el texto del Evangelio de San Juan. ¿Por qué celebra la Iglesia esta octava tan importante? Durante 8 días seguimos celebrando la resurrección de Jesucristo. Porque es tal la importancia de este domingo, es el domingo de los domingos, el domingo más importante del año. No tenemos tiempo suficiente en una jornada para celebrar lo sucedido. Por eso todo el tiempo de Pascua, 50 días, es un gran domingo en que se celebra la resurrección. Y dentro de ese tiempo de Pascua, en concreto una semana, la Pascua es una semana de semanas, hasta Pentecostés. Y ahora tenemos una semana, la octava, en la que celebramos un domingo alargado. De hecho, la Iglesia piensa que el domingo de resurrección significa para todo el año lo que cada domingo significa para cada semana. Estamos como si el año fuera una gran semana creatural, la creación, el trabajo, pues el domingo del que vive toda la semana anual, toda nuestra vida es el domingo de resurrección. Y por eso al revés, cada domingo es una Pascua semanal. Cada domingo intentamos revivir, intentamos recordar ese domingo primero y primigenio, cuando Cristo resucitó y en el fondo inventó el domingo, el día del Señor, el día del Cirio, el día del Kyrios, el día en el que nuestra luz ha vencido e ilumina toda la semana y todo el año. Por tanto, terminamos de celebrar esta octava, la más importante del año, porque estamos celebrando el acontecimiento más importante para la historia de la humanidad y para nuestras propias vidas. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego se dirigió a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Replicó Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Y vamos a comenzar entonces fijándonos en algunos detalles, como siempre, de este texto que hemos escuchado. Primero, la ausencia de Tomás. Nos centramos en el personaje principal de esta escena. Es la relación entre Jesús resucitado y Tomás. Tomás, didimos en griego, hemos dicho, significa el mellizo. Alguna tradición primitiva dice que se quiere representar que Tomás es mellizo de Jesús. Claro, entenderlo en sentido físico no, pero se entendía en alguna tradición en sentido espiritual. Es como el gemelo de Jesús en el ámbito espiritual. De hecho, tenemos una gran importancia en la iglesia primitiva de Tomás. Se dice que evangelizó la India y también hay algún texto apócrifo aplicado a él, el más importante, muy importante, el Evangelio copto apócrifo de Tomás, que se ha encontrado el siglo pasado en Egipto. Y es muy interesante para entender bien los dichos de Jesús. Tomás fue un personaje importante en la iglesia primitiva. De hecho, en San Juan también es un personaje importante.
Aparece en 4 textos, sería bueno que en este día dedicado a Tomás los repasáramos. En el capítulo 11, que ya vimos en la resurrección de Lázaro, Tomás es aquel que dice: vamos a subir a Jerusalén a morir con Jesús. Es como el valiente ante la muerte, el que, pase lo que pase, acompañemos a Jesús. Fijaos que en cambio ahora Tomás aparece como el no creyente, o sea, el que va por delante hacia la muerte, ahora va por detrás en la resurrección. Los discípulos siempre aprendiendo. Por lo tanto, primer texto, capítulo 11, muramos con Jesucristo. Segundo texto, el capítulo 14, en los discursos de despedida, también lo vimos. Jesús está hablando: ¿dónde voy? ¿Venís? Y Tomás interrumpe y pregunta, ¿no? Una pregunta importante. Es importante que haya gente que pregunte, porque la gente que calla y no pregunta es imposible. Tomás pregunta, como Felipe, y dice: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? La pregunta por el camino. Señor, ¿cómo se llega a Dios? Señor, ¿cómo se te sigue? Señor, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo se hace? Y Jesús contesta, Tomás, a todos nos contesta gracias a la pregunta de Tomás. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tanto, Tomás, el buscador de caminos, el buscador del cómo, del método, que nos dice que Jesús, escuchemos a Jesús, que Él es también el camino. El tercer texto es este, que analizamos, no estaba Tomás. Y el cuarto, en el capítulo 21, en el epílogo, uno de los 7 que estaban pescando en el lago de Galilea y a quienes Jesús se apareció es Tomás, llamado el mellizo. Por lo tanto, 4 textos, una importancia grande para un discípulo en el Evangelio de Juan. Os invitamos a que lo profundicéis. Y ahora ya desde muy al principio vamos a decir otra cosa también creo que fundamental para este texto. Y es, Tomás no estaba. Yo creo que este texto de fe, de encuentro con Jesucristo, no solamente nos dice que hace falta no ver, o que hace falta que creer significa no ver y fiarse, eso es cierto. Pero hay algo de fondo, creo, tan cierto como esto, y es: Tomás no creyó porque no estaba con la comunidad, porque estaba ausente el domingo de la reunión comunitaria. Al final Tomás no toca a Jesús. Cuando Tomás está en la comunidad el primer día de la semana, entonces se hace posible su fe. Es decir, creo que aquí hay una catequesis preciosa sobre la importancia de la comunidad y su reunión dominical para la fe. En el fondo es lo que hacemos en la Eucaristía, seguimos haciéndolo cada domingo. Por tanto, fuera, ausentes de la comunidad, fuera del domingo y sin iglesia, no hay encuentro con Jesús resucitado y por tanto se hace imposible la fe. Creo que Tomás es el signo no tanto de los no creyentes, sino a veces de los no practicantes. Es un signo de mucha gente que hoy en día también vive una ausencia de Eucaristía. Están fuera de la comunidad, están lejos del domingo, viven un domingo que no es comunitario y por eso no pueden encontrarse con Jesús. Es necesario regresar a la comunidad para encontrarse con el resucitado y hacer posible la fe. Esta importancia eucarística creo que está subrayada por la mención del octavo día. Decíamos la semana pasada que el primer día de la semana es el día de la creación, es el día en que la comunidad que escribe este Evangelio está reuniéndose cada semana, ¿no? También lo dice Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, San Justino, toda la iglesia primitiva, ¿no? El primer día de la semana. ¿Qué significa al octavo día? El siguiente primer día de la semana. Es decir, la iglesia se reúne cada primer día de la semana. También aquí algunos, eso del octavo día, ya no solamente es el primer día, sino que ha pasado la semana y es un día más. Por tanto, algunos sacan de aquí una idea bonita, y es que con Jesucristo resucitado comienza la nueva creación, es decir, la era escatológica. Este mundo estaría simbolizado, Génesis 1, por los 7 días. Los 7 días son el tiempo de este mundo. Y el octavo día es el más allá, el tiempo después de este mundo. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Es un asomarnos al nuevo mundo, más allá de este tiempo, al tiempo de Dios. Jesucristo resucitado irrumpe en nuestro tiempo y nos abre la eternidad. Ese es el octavo día. Ese es el signo también de lo que celebramos en la Eucaristía. Esta escena, hemos dicho, culmina el capítulo 20 del Evangelio. Al principio, el discípulo amado vio los lienzos solo, el sepulcro vacío, vio y creyó.
poquito más tarde, en la aparición a los discípulos se alegraron y creyeron al ver al Señor. Creer y ver. Y al final, Jesucristo acaba diciendo, Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Por lo tanto, esa relación intensa, importante, entre ver y creer. Hace falta ver para creer. ¿Qué tenemos que ver para poder llegar a creer? Porque en el Evangelio sí que aparece un ver. En el fondo, Tomás lo que quiere hacer es lo que todo el mundo, ver. Moisés en el Antiguo Testamento quería ver a Dios. Felipe, capítulo 14, quería ver al Padre. El discípulo amado ha visto, aunque sea la ausencia. Los discípulos han visto a Jesús. Entonces aquí estamos, yo creo que Tomás lo que quiere es lo que todos queremos. Queremos ver a Jesucristo, queremos ver a Dios. Yo creo que aquí debajo está la experiencia de la iglesia primitiva cuando se están muriendo los apóstoles. Es decir, hasta ahora los cristianos han vivido de la experiencia de los testigos oculares, el discípulo amado en este caso. Entonces, de alguna forma, los discípulos de la segunda generación cristiana ven a Jesús a través de la palabra, de la pasión de sus testigos, de sus transmisores, pero están muriendo. ¿Cómo será posible la fe si no vemos a Jesús resucitado? Algo parecido plantea Lucas en el capítulo 24 en Emaús. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Lo explicaremos algún día. Es decir, necesitamos ver para creer. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo a esta segunda generación cristiana y a las siguientes generaciones es: fiaos del ver de los primeros testigos. Claro que hace falta ver para creer, pero ya vieron otros. De hecho, le dicen los discípulos a Tomás: hemos visto al Señor. Claro que hace falta ver, pero no hace falta que lo veas tú. Lo hemos visto nosotros. Por lo tanto, fíate de nuestro ver. Y la clave de la fe es un ver que se testifica. De hecho, a Dios no lo ha visto nadie. Jesús sí. Sería imposible la comunión con Dios sin un ver. ¿Quién ve a Dios? Jesús. Y Él es testigo de ese ver. Y los discípulos han visto a Jesús y ellos son testigos de ese ver. Y aquí estamos nosotros. Pero es necesario el ver para creer. No el ver yo, sino que otro ha visto, ha tenido experiencia y testifica esa experiencia. Es una transmisión de experiencias que hace posible la fe. Cristo, el Hijo, ha visto al Padre y lo testifica. Los discípulos han visto a Jesús y lo testifican. Y nosotros nos fiamos del testimonio de los discípulos, que a su vez se fían del testimonio de Jesús. Por lo tanto, el ver, claro que es necesario. Y queremos ver, y queremos seguir queriendo ver, porque el cielo será una visión. Y no solo ver, Tomás quiere ver y tocar. Moisés lo quería ver, Tomás quiere tocar. ¿Por qué? Porque la palabra se ha encarnado. Entonces también queremos tocar. Es decir, la fe tiene que ver con la carne, tiene que ver con la realidad, con la materia. De hecho, la primera carta de Juan comienza así: lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han oído y nuestras manos han palpado, os lo transmitimos. O sea, que no era nada malo. Juan dice, en la primera carta de Juan, que han oído, han visto y han palpado. Eso sí, nosotros, los testigos, os lo transmitimos para que os alegréis y creáis. La misma perspectiva que aquí. Por lo tanto, el ver no es malo. La cuestión es, no tiene por qué ver yo. Creer es fiarse de la visión de otro. Es decir, el testimonio. Esa es la clave. Yo creo que es el fondo de todo el capítulo 20, ¿no? Del ver a oscuras del sepulcro vacío del discípulo amado al ver de los discípulos que nos transmiten un testimonio y que estamos llamados, dice Jesús, creed a los que os dicen que han visto. Creed sin ver vosotros. Fiaos de la visión mía, fiaos de la visión de los demás. Al final tenemos la confesión de fe de Tomás. Señor mío y Dios mío. Podemos relacionar esto con la literatura pagana. Al emperador Domiciano se le llamaba Deus et Dominus Noster, Dios y Señor nuestro, como aquí. Pero no se inspira Juan en la literatura pagana. De hecho, Domiciano fue también el perseguidor de la iglesia de Éfeso y a raíz de esa persecución se escribió el Apocalipsis, ¿no? Se divinizó. Pero la inspiración de Juan, el trasfondo de lo que Tomás dice, está en el Antiguo Testamento. Hay dos títulos, Señor y Dios, que están tomados del Antiguo Testamento. En concreto, la Biblia griega, los 70, traducen dos palabras hebreas por Señor y Dios. Elohim, en hebreo, se traduce por Dios, Theos. Y Yahvé, el nombre propio de Dios, revelado a Moisés, es Éxodo 3, la Biblia griega lo traduce por Kyrios, Señor. Por lo tanto, Dios y Señor son la traducción
de los dos nombres principales de Dios del Antiguo Testamento. El nombre común, diríamos, Theos, Dios, y el nombre propio, Yahvé, Kyrios. Por tanto, ¿qué está diciendo Tomás de Jesús? Está aplicándole los dos nombres de Dios. Está llamándole doblemente Dios, Señor y Dios, lo cual es una inclusión con el comienzo del Evangelio. En el prólogo, versículo 1, al principio, dice, la palabra era Dios, dice Juan. Y al final, no Juan, sino un discípulo, reconoce a Jesús, la palabra, como Dios. Por lo tanto, todo el Evangelio de Juan está incluido entre esa doble mención de la divinidad de Jesucristo. Dios y Señor, Kyrios y Elohim. Esta confesión plena en la divinidad de Jesús, en el fondo está cumpliendo lo que Jesús anunció en el capítulo 8. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa yo soy? Yahvé, Éxodo 3, el nombre de Dios. Ahora el Hijo del Hombre ha sido levantado, es la Pascua del Hijo del Hombre. Y ahora Tomás, en nombre de todos, sabe que Jesús es yo soy, que Jesús es Yahvé, que Jesús es Dios. Confesión plena de la divinidad del Maestro. Si recordamos la escena de María Magdalena, al final decía, ve a decirle a mis hermanos que subo al Padre, a mi Dios y vuestro Dios, mi Padre y vuestro Padre. Esto, dicen los expertos, es una fórmula de alianza. Vuestro Dios, porque es la pertenencia. Mi Dios y vuestro Dios. Bueno, pues esa alianza que Jesús está proponiendo, ahora Tomás dice, Dios mío. Jesús dijo, voy a vuestro Dios. Y Tomás dice, Dios mío. Y la propuesta de alianza que se hacía en aquella aparición por parte de Dios, de Jesús en nombre de Dios, ahora el hombre, Tomás, la acepta. Por tanto, todo el capítulo 20 podríamos también resumirlo como un texto de alianza. Jesús resucita para unir las dos dimensiones de este amor. Dios Padre, que quiere ser Dios nuestro, y el hombre que acepta a Dios como Dios suyo. La mutua pertenencia. Por tanto, Tomás también está como ratificando la alianza. Esa propuesta que nos hace el resucitado la aceptamos. Efectivamente, queremos que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Por tanto, fórmula preciosa de alianza que Tomás, en nombre de toda la comunidad, acepta y confiesa. Al final, Tomás llega o no llega a tocar. La impresión es que no. Además, Jesús le dice, porque me has visto, has creído. El tocar y el ver las llagas, las manos y el costado, muy importante. Estamos en relación también, hay una continuidad, como decíamos la semana pasada, con Jesús crucificado. Jesús resucitado es el mismo que Jesús crucificado. Y allí el discípulo amado estaba viendo cómo se abría el costado de Jesús. Aquí ahora el discípulo, Tomás, otro discípulo, nosotros estamos viendo también esa herida que sigue abierta. Por tanto, creer en el resucitado es acercarse a su costado. Es comprobar que Él es el llagado por amor, el entregado. Lo que el discípulo amado vivió, porque estaba allí solo, podemos también vivirlo nosotros gracias a la resurrección. Somos vecinos del costado de Jesús. Estaríamos, diría Teresa de Jesús, cabe Jesús, junto a Jesús, junto al resucitado. En sus heridas que siguen abiertas, nosotros podemos continuar viviendo y podemos en esa apertura atisbar el amor de Dios. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Amáis a Jesucristo aun sin haberle visto, creéis en Él aunque de momento no le veáis, y lo hacéis rebosantes de alegría indescriptible y gloriosa. En cuanto oyó Isabel el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La última palabra no es la confesión de fe de Tomás. Después Jesús le responde, ¿no? En dos frases. Porque me has visto, has creído, dirigida a Tomás en singular. Y luego dirigida a los lectores en plural. Dichosos los que no viendo, creen. Es una palabra de Jesucristo dirigida a nosotros. Igual que en San Mateo, también el último que habla es Jesucristo, porque Juan quiere dejarle a Jesucristo hablándonos a los lectores en segunda persona, directamente, ¿no? ¿Qué significa esto de no ver y creer? Lo decíamos antes un poco, pero vamos a relacionarlo con algunos textos, lo hemos escuchado, del Nuevo Testamento. Muy bonito lo que Jesús dijo en Mateo, ¿verdad? 13. Dichosos vosotros, porque muchos profetas del Antiguo Testamento y santos, justos, quisieron ver y oír lo que vosotros veis. ¿Veis? El ver, importante, y no pudieron verlo. Por tanto, el Nuevo Testamento es la época del ver. Y nosotros, que somos menos profetas y menos justos y menos que Moisés y que Elías, podemos ver lo que ellos no vieron. Dichosos vosotros, también la palabra dichosos. La dicha del ver. Allí dicho por Jesús en Mateo, y aquí quiere verlo Tomás. Y también Jesús lo dice. Dichosos los que creen sin ver. También un texto muy bonito, yo creo que precioso, de los versículos más interesantes del Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, que se dirige ya a cristianos de la segunda generación, los que no hemos visto a Jesucristo, los que no fuimos testigos con Él de Galilea y sus milagros y sus parábolas y su muerte. Vosotros no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en Él y os alegráis con un gozo inefable. Hay aquí tres elementos también de ver a Jesús, no ver en este caso, creer y alegrarse. Tres elementos fundamentales también de los textos de la resurrección de Juan 20. Esto está directamente dicho a nosotros. Aquí se cumple lo que Jesús quiere para sus discípulos. No lo veis y creéis y os alegráis. También la primera carta de Juan empieza así. Lo que hemos visto os lo transmitimos para que compartáis nuestro gozo. Es decir, es posible la fe. Y es que fiándonos del testimonio de otros, de Pedro en ese caso, de los discípulos en el caso de Tomás, podemos creer sin ver, podemos amar a Jesucristo, eso es creer, y por tanto llenar la vida de alegría. La carta de Pedro os invito a reflexionar despacio. Esta es una carta muy pascual para este tiempo. Este versículo que hemos leído, casi nos pone los pelos de punta de emoción, ¿no? Efectivamente, yo también, vosotros, no vemos a Jesucristo y lo amamos. ¿No es eso un milagro? No lo vemos y creemos en Él. ¿No es eso un milagro, un gran don de Dios? Y vivimos de esta alegría, la alegría de la fe, la alegría del no ver. Esto lo hace posible solo la resurrección. Y en tercer lugar, texto precioso también, de María e Isabel en la visitación. En los dos únicos textos en que aparece la bienaventuranza, el macarismo, bienaventurados los que creen, es en estos dos textos, ¿no? Jesucristo dijo 8 bienaventuranzas, los que lloran, pero dichosos los que creen, aparece aplicado a Tomás y a los discípulos en Juan 20 y a María en Lucas 1, Isabel lo dice. Dichosa tú que has creído. Es decir, María es la primera creyente, la primera que se alegra por la fe. La fe es fuente plena de dicha. Y Tomás, diríamos, el último, es decir, el discípulo. Igual que María, que es la primera creyente, así estamos llamados a ser todos los creyentes, a encontrar la dicha de la fe, la alegría del creer en Jesucristo, de fiarnos lo que nos han dicho, porque se va a cumplir. María marca el camino, Tomás nos coge de la mano para que aprendamos. Me vais a permitir que termine estas reflexiones leyendo un texto que escribí hace años sobre Tomás. Poniéndome en la piel de Tomás, pues intentaba eso, hablar, dar mi testimonio en nombre de este gran discípulo que tuvo que aprender, como todos,
a creer. A los 8 días estábamos otra vez reunidos los discípulos y yo, Tomás, me encontraba con ellos. Han pasado 8 días desde aquella mañana en que unas mujeres encontraron el sepulcro vacío y nos alarmaron con noticias sobre apariciones de ángeles. María de Magdala nos contó cómo vio al Señor resucitado en los alrededores del sepulcro, aunque al principio no supo reconocerlo. Pedro también nos ha contado que ha visto al Señor vivo, aunque no ha dado muchos detalles. Cleofás y su compañero, los de Emaús, también contaron su experiencia. Un caminante extraño les sorprendió y les habló del Mesías y de la Biblia, de los planes de Dios y de la cruz. Al final, cuando iban a cenar con él, reconocieron en sus gestos al Maestro, pero desapareció de su lado. Al parecer, aquella misma tarde también estuvo aquí con todos los discípulos y comió con ellos y les prometió que enviaría el Espíritu para poder comprender y caminar, para comenzar una misión en nombre del que vive. Pero yo no estaba. Me abrumaron con sus relatos, me aseguraban que lo habían visto, aunque no sabían definir muy bien sus rasgos. Yo pensé, no que mentían, sino que habían confundido a Jesús con una experiencia extraña o alguna aparición de ángeles. Quizá Dios quiera decirnos algo a aquellos que hemos seguido a Jesús, quizá nos envíe algún ángel, pero el Maestro quedó bien muerto y enterrado. Ya resucitará cuando resuciten los justos, allí le veremos, en la esperanza de que el Dios de nuestros padres nos resucite a todos. O tal vez tuvieron una alucinación colectiva por las ganas que tenemos todos de ver a Jesús. Él nos ha dejado solos y desamparados, nos lo dio todo en Galilea y nos lo ha quitado todo con su muerte. Nos llenó de sueños y la fría roca del sepulcro nos ha despertado a la realidad de siempre. Ya querríamos poder devolverle la vida al Maestro, pero ni la memoria ni el cariño pueden resucitar a los muertos. Jesús vivirá en nuestro recuerdo, recordaremos para siempre sus palabras e intentaremos cumplir con esmero su mensaje. Esforzaremos la memoria y alimentaremos el cariño para que Jesús de Nazaret no caiga en el olvido. Eso es lo que pensaba en los razonamientos de mi corazón, cerrado a la verdad de los hermanos. Yo era el que tenía lucidez, y ellos, ciegos por la tristeza, inventando sueños por la nostalgia. Pero después de esta tarde, me he quedado sin palabras. Estábamos todos reunidos y cenábamos juntos, haciendo memoria de Jesús. Sucedió entonces. Allí estaba Él, revestido de gloria, pero con las huellas firmes de la cruz. No cabía la menor duda, era el crucificado y estaba allí ante nosotros. Me habló con pocas palabras. Sonrió con sus labios y extendió sus manos para tocar con sus heridas mi cuerpo estremecido. No puedo dar muchos detalles, la situación no la controlaba yo en absoluto, pero allí estaba Él, real y cercano, presente y amigo. No puedo gritar para acallar voces que no creen. No sé si sería capaz de demostrar nada a nadie. No sé hablar con el orgullo de quien se sabe poseedor de la verdad, pero ya no puedo callar porque he visto al Señor y me ha cambiado la vida. Era yo quien estaba ciego, no los hermanos. Mis ojos no sabían ver y tuvo que curarlos Él con su presencia. Mi corazón no se atrevía a ver más allá de su tristeza y tuvo que imponerse la verdad con su absoluta sencillez. No tengo ninguna experiencia extraña que demostrar, ni mensajes nuevos con los que sorprender a quien me escuche. Solo sé que he visto y he palpado lo real. A partir de esta tarde de domingo ya no tendré que demostrarme la resurrección ni la existencia del Dios de nuestros padres, ni la esperanza en el más allá. A partir de ahora tendré que demostrarlo todo desde la única realidad consistente que mi mente y mi corazón conocen, su cuerpo vivo para siempre. Jesús el crucificado me ha venido a visitar estando con los hermanos en esta tarde de primavera, cuando el sol estaba a punto de dejarnos. Nunca supe imaginar tanta gracia, tanta alegría profunda.
No creí nunca que el hombre pudiera gozar tanto de forma tan callada. Señor mío y Dios mío, te cantará mi alma sin descanso, proclamarán mis labios tu grandeza. He visto tu cuerpo y me has enseñado la vida. En tus heridas abiertas he comprendido todo de Dios. Me he comprendido a mí y te he comprendido en la cruz. Tu cuerpo de vida será el horizonte de mis sueños, la realidad cotidiana de mis pasos, la voz de mi garganta y el llanto alegre de mi corazón. Has dejado el sepulcro vacío y has llenado con tu cuerpo mi vida para siempre.